conversando con Juanma, toma uno. Bebé, se corta, puta madre, ya de nuevo la última. Va a estar un poco más tranqui, o sea, el sentido de que la ciudad Lima es media caótica también, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, y yo no vivo en la ciudad, yo vivo en un pueblo que está alejado de la ciudad. Bravazo. Sí, Sabes que entonces, justo yo voy a hacer lo mismo en pocos días. ¿a dónde te jalas? Me voy a un pueblo que se llama Guayabamba, cerca de Urubamba, en Cusco. Qué paja. ¿Sabes? Justo el año pasado estaba planeando irme en un trip de hongos a Cusco. Lo hice yo en noviembre y dije, acá me tengo que venir. Qué paja, es como que o sea, de una u otra manera siento que la naturaleza, o sea, como que estar en la misma sierra, hace que la conexión o el trip sea mucho mejor. No sé, o sea, yo como que desde mi perspectiva lo veo así. Sí, de todas maneras, porque o sea, tienes dónde vincularte, ¿no? O sea, yo, desde mi experiencia, de lo poco que he investigado el tema de los hongos, de hecho es la raíz de todo, ¿no? De ahí, en teoría, ¿no? De ahí todo, o sea, científicamente hablando, hay investigaciones que hablan de la raíz que es el hongo y cómo se comportan los hongos también por debajo de la tierra, ¿no? Entonces, cuando consumes y estás dentro del trip de los hongos y estás en la naturaleza, de todas maneras o sea, es una conexión que va a pasar porque estás ahí, ¿no? Estás con el elemento, ¿no? Pero claro, en la ciudad es como hay tanto cemento y tanta cosa o tanta distracción o cosa material que es más difícil, ¿no? Pero igual, o sea, no lo descarto que puedas pasarlo bien tampoco, ¿no? Sí, de todas maneras, mira, justo ahorita estoy viendo una serie de skaters que se llama Betty, de una directora que sacó una película que se llama Skate Kitchen. A mí me vacila mucho el skate. Bravos. Y entonces me puse a ver la serie y justo como que en la ciudad la gente consumía, o sea, eran jóvenes skaters y todos consumían marihuana y hubo un episodio donde le dedicaron a los hongos, todo el episodio entero y era como que estaban en la ciudad, pero se fueron a un parque, se echaron y empezaron a conversar sobre cómo el hongo inducía en ellos, ¿no? Y se ponían a ver, reflexionaban sobre la vida. Y eso me parece algo muy, muy interesante, ¿no? Que del desapego del ego, que dejas ser yo y te conectas. Me gusta mucho, ¿no? O Sí, sea, y siento que de una u otra manera la naturaleza es especial porque estás solo. O sea, puedes ir con 4 o 5 amigos, pero van a estar en el viaje. Entonces vas a estar solo con una vista hermosa, un lugar hermoso. sí, sí, es chévere. Justo, a mí me pasó, o sea, ahora que te escuchaba, a mí me pasó que el día que Vizcarra anunció la primera cuarentena, Ajá. que fue un domingo, o sea, lo anunció un domingo como a las 7 de la noche, ese día en la mañana yo me fui a Cieneguilla a hacer una ceremonia de hongos, todo Wow. el día. Y bueno, yo la verdad que para ese entonces yo solo había probado una vez hongos y de una manera muy, muy superflua, como que yo trabajaba en un centro cultural y mientras estaba como que trabajando, arreglando las cosas, otro colega que ya hasta había terminado el día me dijo, oye, ¿no quiere? O sea, tengo hongos, no sé si quieres, y me dio un poquito, yo ya había tomado un poco de chelas, en ese entonces yo tomaba alcohol, y ni lo sentí, o sea, fue como que no le di la importancia y no tenía el conocimiento como cuando lo hice aquella vez. Y fue una revelación gigante, ¿no? O sea, como tú dices, el desapego del ego. Yo me acuerdo que me empecé a sacar los zapatos, agarré el celular, la billetera, los dejé en el auto. Es como que me quise olvidar, quise descargarme, ¿sabes? Como que estar ligero, ¿no? Wow. Perdón. Y la cosa es que fue loco, o sea, me acuerdo mucho la sensación de esa vez, que fue un viaje hermoso. Incluso me acuerdo que tuve una visión de como una mano en forma de ramas, una planta hermosa de color morado, lila, que bajaba, ¿no? Y como que me daba la mano. Y yo me acuerdo, estaba en el río cantando, fue hermoso. Y cuando empezó lo del COVID, yo entré así flotando, pues, ¿no? O sea, había tenido esa experiencia reveladora en mi vida, cuestionadora, amorosa. Y, y cuando empezó el COVID,
todo el mundo está preocupado y yo era como que, no, muchachos, tranquilos, esto es parte, el caos es parte, ¿sabe? O sea, estaba con un discurso muy conectado por otro lado, ¿no? Claro que ya después, obviamente, la tarea, digamos, para mí, ¿no? De todas esas, digamos, experiencias con plantas o con hongos maestros, o sea, esa experiencia como que después el reto de uno es sostenerla sin eso, ¿no? Claro, Sin la planta, ¿no? Y cómo sacas el aprendizaje, ¿no? Y de hecho ya después con el tiempo fue más difícil, ¿no? Por todo lo que pasó. O sea, yo caí con el COVID mucho tiempo después, ¿no? O sea, caí en cuenta de lo difícil que era, pero sí fue maravilloso haber entrado así, ¿no? Tipo, para mí, como tú dices, esto de salir del ego es vital, creo que con las plantas maestras, como que te devuelvan esa esencia de que eres, ¿no? O sea, digamos, término, ¿no? Yo lo resumiría como la gran lección de los hongos, ¿no? Sacarte del ego, ¿no? totalmente. Y justo una cosa que me llama mucho la atención y que me encanta es cuando tú tienes como que una revelación en el viaje y vienes como que muy conectado contigo mismo, con las personas en las que te rodean, sientes mucha empatía. Y para mí el gran reto está en que después de ese viaje, cómo lo llevas a la vida real, ¿no? Porque después miras la sociedad, te estresas, ves la delincuencia, ves cómo los políticos se mandan entre sí, ves que el COVID está matando gente. Entonces, como que después de todo ese aprendizaje, llevarlo a la vida real, siento que es una cosa para muchos complicada. En sí, a veces me pasa muchas veces que estoy en viajes y es como que siento, como que me siento con algo que llevar a la sociedad, ¿no? Y a veces cuando me lo enfrento me choca mucho, pero siempre trato de como mantenerme ahí. Yo practico mucho lo que es meditando, trato de hacer como ir por el buen camino y seguir aprendiendo. Desde esa experiencia ir avanzando. Ujú. Sí, o sea, sí te entiendo con todo esto que a veces uno cuando tiene experiencias enriquecedoras o reveladoras o grandes o experiencias, digamos, de otros estados de conciencia, porque finalmente desde una perspectiva, digamos, occidental, ¿no? Y científica, son otros estados de conciencia, ¿no? O sea, pero son experiencias enriquecedoras y claro, cuando uno la vive dices, oye, brother, esto es la verdad o esto es lo que pasa y te entusiasmas un montón y me he pasado y me pasa. Pero también para mí, o sea, hay un punto en el cual yo también me doy cuenta y digo, o sea, una cosa es la experiencia y otra cosa es el conocimiento, ¿no? Y tipo cuando lo compartes, quizás, claro, tú le estás compartiendo tu experiencia, pero para ellos es un conocimiento y no solo es un conocimiento, o sea, es un conocimiento particular, porque no todo el mundo tiene acceso y no hay un acceso informado, detallado, responsable sobre esto, ¿no? Claro. Entonces es muy fácil para una persona que le escucha decir, ya, chévere, pero, no, o sea, no me ha pasado, no sé si me pase, no sé, ¿no? Y solo lo único que tengo es lo que tú me cuentas, ¿no? Entonces, como que a mí me ha pasado que a veces lo cuento y claro, y hay gente que lo cuestiona y ta. Y otras personas que lo cuento y conecto. Y ahí es como que a mí también me dice, uy, por acá es, ¿no? Y por ejemplo, ahora que estuve en Cusco hace poco y también tuve una experiencia de trip en hongos y estaba con amigos que viven ahí, fue bacán, porque a mí me pasa, es la segunda vez que hago, es la tercera vez que hago hongos bien, y siempre me pasa que yo me conecto mucho con un mono, con el gorila, o sea, yo me siento mono, Wow. y mi cuerpo se siente mono, y tengo esa energía, y obviamente no es que me ponga un mono y me ponga así a saltar, pero siento esa energía muy conectado, ¿no? Y, y justamente ese día, un amigo me dice, bueno, tú te veo como un mono, man. Y él me decía, y él también a su vez decía, oye, pero mírame, yo soy un gnomo, yo soy un duende. Y yo lo veía y miraba un duende, weón, y lo vi y era un duende. Wow. Y era hermoso, fue algo hermoso. Y lo bacán es que éramos como un grupo de cuatro, me parece, o tres, cinco, éramos cinco. Y cuando y estábamos caminando, obviamente, por el Valle Sagrado y hicimos una caminata bastante larga, caminamos todo el día, como desde las 8 de la mañana hasta tarde. Y lo bonito que yo encontré de eso fue como que, ok, qué bonito es encontrar con personas que resuenan como tú, ¿no? Y te puedes vincular desde esas experiencias que estás viviendo juntas que así nomás no encuentras, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? O digamos, en sociedades más jerárquicas o estructurales, ¿no?
más occidentalizadas también, ¿no? Pero sobre todo bien cerradas, ¿no? Como que de mucha estructura, ¿no? Como no poder salir del molde, ¿no? Y a veces es bien difícil poder, digamos, tener vínculos fuertes con esas personas, ¿no? Pero los terminas queriendo también, porque, o sea, no sé, mis padres, por ejemplo, son de una generación más pragmática, ¿no? Más conservadora. Tengo amigos, yo he trabajado muchos años con adultos mayores, entonces también, a ver, también te enriqueces también de esa forma de ver, porque no es que tú tengas la verdad ni es que tú vivas mejor, ¿no? Claro. Pero como que digamos nuestra generación, y gracias a esta apertura que hay con las plantas y todo, uno se da cuenta, ok, o sea, el mundo de lo que así nos hacían ver que era la cosa es así, pues, ¿no? O sea, no existe una sola forma de vivir, ¿no? Por eso me parece bien paja todo el vínculo que uno desarrolla con las plantas y con los usuarios, ¿no? Claro, totalmente. Me acaba de hacer pensar dos cosas. La primera es sobre la sociedad, que a veces somos de muy mente cerrada. Y, ¿sabes? Estamos en una etapa donde la información llueve así a cántaros. O sea, tenemos como que miles de documentos sobre la marihuana, sobre los hongos, sobre el LSD, historia. Y es como que también a la vez somos esa generación que no lee y que se desinforma más y que cree que la desinformación es correcta y no van a estos ensayos científicos. Hace poco, casi terminando el año, estuve muy, muy metido con Joe Rogan, cuando entrevistaba a gente que era activista, a Michael Pollan, que tiene como que nutrición y psicodélicos a la vez, cómo te ayudan sobre la depresión. Me puse a leer mucho. Ahorita se me fue el nombre, pero creo que el nombre era como Taz, una cosa así, o Maps. Era Maps, si no me equivoco, era Maps. Era sobre estudios científicos sobre los hongos usados en personas que sirvieron en el ejército estadounidense en Vietnam. Entonces estaba con tantos traumas, con el estrés, con todo. Entonces les suministraban hongos o LSD y los ayudaba mucho a superar esos traumas que no los dejaban dormir, los hacía descansar, les hacía dar estos viajes donde les daba esa tranquilidad, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no lee esto la gente y realmente ve que por ahí también tienen ese lado medicinal y que funciona, ¿no? Y que no se llenan de desinformación? La otra es como, me gusta a veces mucho conectar con gente pero sin tocar el tema, ¿no? Empezamos como que a fluir de una manera y es como que sientes esa energía y yo a veces siempre de curioso hago la pregunta, oh, ¿y tú fumas o has tenido alguna experiencia psicodélica? Y me dicen, sí, una vez, y empezamos como que alargamos más esa conversación y me gusta la manera en cómo conectar, ¿no? Y me olvidé, justo en la mañana estaba escuchando un pata que tiene un podcast que se llama THC Space y justo estaba hablando como que el estigma de cómo decirle a tus papás que fumas. Entonces era todo un tema, ¿no? Porque justo esta persona, lo comentaba también con el uso responsable, era que su papá lo metieron, él nació y su papá lo meten preso 12 años a la cárcel por narcotráfico. Entonces, eso, y aparte que era un embarazo adolescente, su mamá era como que detestaba las drogas por una parte y siempre le decía, consume alcohol, consume tabaco, pero no consumas drogas, nunca consumas drogas. Y entonces como que él creció con ese estigma en la cabeza. A lo que fue creciendo, cuando se juntó con sus amigos de secundaria que ya estaban en prepa, todos sus amigos fumaban. Y entonces como que poco a poco tomó la decisión y se fue abriendo y se dio cuenta que realmente el hecho de fumar no era malo, sino que hay gente que está en las circunstancias equivocadas y perjudica a otras personas, ¿no? También mucho me doy cuenta de eso, que acá en Perú lo tienen muy, muy marcado. Sí, sí, es un tema muy, no solo peludo, porque es un tema complicado, sino que es muy particular y es hasta absurdo en grandes rasgos, ¿no? Y cuando algo es absurdo en grandes rasgos ya es medio preocupante o bastante preocupante, ¿no? Porque el tema en sí es que, como tú dices, la información está, ¿no? Es clara, está ahí. Hablar y decir por qué razón debería regularizarse el uso o la venta de cannabis y por poner el cannabis, que es el tema quizás más importante hoy en día en lo que es las políticas de drogas, entre comillas, ¿no? Eh,
o por qué debería haber un acceso libre y una despenalización del cannabis y que el cannabis sea cualquier otra cosa más o una planta más. O sea, defender esa postura es como que ya cansa, ¿no? Yo siempre digo eso, es como que la información está, o sea, si tú no lo quieres ver o no quieres darte cuenta, eso es otro tema, pero ya hay cosas, o sea, no es porque yo lo diga o porque tú lo digas o porque, o sea, es algo como que, claro, ¿no? Es más, o sea, si uno regresa a hace casi ya 100 años, en la década de los 20, 30, lo mismo pasó con el alcohol. O sea, el alcohol en Estados Unidos un tiempo era ilegal, lo tenían bandas criminales, lo comercializaban ilegalmente, había mucha violencia, había mucha alteración de productos y la gente quería tomar. Y como era un tema tan complicado, las autoridades dijeron, bueno, no solo es un tema complicado de controlar, sino que hay mucha oportunidad de negocio. Es rentable el alcohol. Y lo hicieron, siendo algo mucho más dañino que el cannabis, ¿no? Entonces, por ese lado es como que cansa, ¿no? Pero también por otro lado es preocupante porque tú dices, ok, entonces definitivamente el problema está en otro lado. O sea, o sea, el problema no es porque los hace adictos o porque es un perjuicio a la salud pública, porque hasta es reconocido como una medicina. O sea, ya es como que ya es ir al absurdo total, ¿no? Entonces sí es preocupante, porque el problema va por otro lado, ¿no? Acá en Perú es un tema también bastante tabú, ¿no? Y la gente que lo quiere trabajar y busca tanto a nivel legislativo como también a nivel social, o a nivel de, digamos, de intentos civiles o de fuerzas civiles que busquen avanzar en este tema, se hace, pero en verdad es como que ya es un punto en que es tan burocrático el tema que es como que ya muy complicado. eh, o sea, si realmente no hay una voluntad política, no va a haber, ¿no? Entonces, como que, en definitiva, la gente si quiere informarse, se puede informar. Pero acá viene otro tema, que hay mucha desigualdad en este país. Mm. Entonces, el acceso a la información no es igual. Y también la gente, o sea, y acá viene varias cosas, es que es un tema muy abierto, o sea, y no solo hablarlo por Perú en general, ¿no? O sea, en Perú, de hecho, hay un tema muy grande en no mirar otras formas de vida, ¿no? Y somos muy difíciles de ceder, de cambiar de opinión, de hacernos responsables de las cosas, ¿no? Entonces, como que el cannabis es un tema que sí, lamentablemente hay que chantarse el rollo y agarrarlo con responsabilidad y decir, oye, o sea, esto realmente puede ser una oportunidad grande para la economía, grande para los derechos humanos, etc. Para combatir el narcotráfico, ni hablar, y Perú debe ser uno de los grandes narcoestados caletas que existe en el mundo, pues, ¿no? O sea, acá nadie dice nada, o sea, hay harto narcotráfico y nadie dice nada, y más bien están persiguiendo a un chivolo que está fumando un porro en San Martín de Porres, ¿no? Es más, para darte un dato más como que payaso, de por decirlo de alguna manera, el año pasado, bueno, mejor dicho, el 2020, finales de 2020, el Estado peruano, el Ministerio del Interior con Devida, o con Cero, me parece, sacaron lo que es como que la lucha contra las drogas hacia el 2030 del Estado peruano, del gobierno del Perú. Tú lees el documento, es más, no tienes que leerlo, solo pones en el buscador de PDF y pones las palabras cannabis, marihuana, cannabis sativa, lo que sea, y ves esa palabra en todo un documento que son bastantes páginas, lo vas a encontrar 4 veces, 5 veces a lo mucho, y solo lo vas a ver como estadísticas de consumo, no como estrategias, no como prevención, nada. ¿Por qué? Porque la lucha antidroga que se ha planificado el Estado peruano hacia el 2030 es totalmente contra el cultivo de hoja de coca, de la cocaína, que es el gran problema, es el real problema del narcotráfico. Ese es el problema del narcotráfico. Pero ¿qué hacen los policías? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Cómo informa el Ministerio de Salud con las leyes del uso medicinal de cannabis? No hay, o sea, la policía está persiguiendo, como te digo, chibolos, microcomercializadores, chibolos que venden brownies, que se tiene que formalizar la venta, sí, seguro, claro que sí, ¿no? Pero es como que ya llegas a un punto que dices, o sea, ¿es en serio? Es como que muchas veces, ¿es en serio? ¿Realmente
qué difícil, ¿no? Y por eso es preocupante, ¿no? Porque frustra, ya no es un tema de tienes información o no, es realmente quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Totalmente, totalmente. O sea, la Qué gente, frustrante. yo creo que a veces mi papá me dice con muchas cosas como, ya no tengo que repetírtelo porque tú ya sabes cómo es la situación, ¿no? O sea, tú ya conoces esto, pero no se te da la gana de seguir informándote o querer saber más sobre eso que una opinión por ahí, ¿no? Y sí, justo la vez pasada estaba escuchando un podcast de Jordi Wild, que él habla con un pata que se llama Vida Random en YouTube, y entonces como que hablaba sobre la regularización del cannabis. Entonces, Ujú. y de otras, o sea, dijo otras drogas en sí, pero no mencionó. Pero en realidad, cuando tú pones algo en regla y empiezas como que a regularizarlo, como Uruguay, como Holanda, de una u otra manera exterminas el narcotráfico. Sí, o sea, sí, claro, ¿no? Lo que tú dices es básicamente lo ideal. Totalmente, pero, ¿sabes? Mucho estaba escuchando de que como Holanda tiene esta parte de gente responsable que consume hongos, que consume marihuana y que están por las calles, e igual en Uruguay, por ahí también escuché que hay hay un pequeño sector de la población que lo hace de una manera irresponsable. En Holanda creo que hay un lugar donde van así personas y se inyectan drogas, así, bien hardcore. Entonces no sé esto dónde lo había escuchado, pero era ese tema de que Holanda tenía este lugar de gente que sí tenía un problema serio con las drogas y no hacía nada. Ujú, 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 ujú. Sí. Entonces, Sí, te entiendo, claro, ¿no? O sea, hay varios temas ahí, porque, o sea, lo primero que yo pienso es, o sea, básicamente, ¿no? Ok, no regularizarlo, es decir, ok, delincuentes es su negocio, ¿me entiendes? Porque no lo regularizas, no te haces cargo, entonces lo único que vas a hacer año tras año es financiar armas y lucha por violencia para robar o para ganarle o quitarle el negocio a delincuentes que no sé cuántos años existe, digamos, la lucha antidrogas. 50, un montón, o sea, un montón de años y siguen haciéndolo. O sea, inviertes dinero para prohibir algo y sigues invirtiendo dinero, dinero, dinero para algo que no es efectivo, no resulta. Entonces, esa sería mi primera premisa, ¿no? Diría, o sea, ya, chévere, no lo quieres regular, pero entonces vas a hacer esto, vas a seguir haciendo esto. Es una cosa de tener dos dedos de frente, nada más. Porque sí creo que la responsabilidad de las personas es importante, pero no tiene nada que ver, en este caso, primero para hablar del cannabis, ¿no? No tiene nada que ver con el cannabis, que es una planta, y que no solo es una planta, ¿no? O sea, tú no puedes comparar el cannabis con la palta, por ejemplo, porque la palta no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como medicina. El cannabis sí. El cannabis es medicina. O sea, no estamos hablando de cocaína o heroína o qué sé yo, ¿no? O morfina, los famosos painkillers, por ejemplo, que muchos los prescriben. Es una planta que no es nociva, no es letal. Que hay que dar un uso informado, yo creo que sí, pero eso solo lo vas a hacer regulándolo, porque eso tiene que ser, hoy en día en el Perú tiene que ser, es obligación del Estado, porque ya hay, las regulaciones están avanzadas a tal punto que por ley, hay una obligación del Estado a enseñar a la sociedad y a la población peruana cómo funciona la planta de cannabis. O sea, eso ya por ley tiene que hacer el Estado, pero no lo hace y hace muchos años lo ha dejado, no lo hace o no lo atiende de una manera seria. Entonces, la responsabilidad de las personas, sí, creo que es un tema importante de atender, pero, o sea, lo mismo, o sea, ¿por qué al alcohol no le piden esos mismos requisitos, no? Eso es como que siempre la comparación famosa, ¿no? ¿Y por qué? Porque a lo que voy es como que las personas son responsables, pero no está en el control de nadie. O sea, por ejemplo, en tu caso, no está en el control ni del Estado, ni mío, ni nadie que tú te hagas responsable de tu vida. Por más que yo haga lo que quiera, por más que te financie lo que quiera, tú eres tú y tú vas a ser responsable siempre de tu vida. Y eso no es responsabilidad de la planta ni de ninguna sustancia, ya sea cocaína, o sea, yo lo que haría sería invertir, digamos, no sé, en mejorar la educación, los vínculos familiares, que no haya tanta violencia familiar. Hay tantas aristas por mejorar que no debería ser ese el tema de la responsabilidad.
Y las drogas fuertes, pucha, ahí sí, eso para mí sí es debatible. Claro que sí. O sea, no creo que sea fácil decir, ok, regularicemos la venta de crack, ¿no? O de pasta bástica, que hay tantos fumadores o pasteleros, ¿me entiendes? O sea, ese sí es un tema que yo diría, bueno, va, hay que conversarlo, pero no se puede comparar. O sea, ya es como un despropósito totalmente. Es una falta de información, todo, o sea, ¿me entiendes? Claro, totalmente. O sea, si lo llevas netamente desde el plano medicinal, dices, o sea, mira, esta plantita no ha matado gente. No tienes casos de sobredosis, no tienes casos de muerte directa por cannabis. O sea, yo sí creo que puede morir gente bajo el consumo de las drogas, pero por una irresponsabilidad suya, pero que sea Claro, netamente, claro. pero que sea netamente culpa del cannabis. No es como decir, se tomó un vaso en exceso y reventó el hígado, o se inyectó heroína, pero a cantidades enormes, que es culpa directamente de la droga. En este caso no, si lo llevas netamente desde el plano medicinal, pero al ver el plano medicinal que no le hace daño a las personas, y es más, que lo hace un bien, yo hago mucho deporte, y es como que desde chibolo hago mucho deporte, y en todo este tiempo no puedo decirle que por culpa del cannabis he dejado de hacer muchas cosas. Y es como que quise informarme un poco más y vi que muchos deportistas consumían cannabis y eran deportistas de alto nivel. O sea, y uno de los casos más sonados y penosos que lo compararon fue el de Michael Phelps, ¿no? Que dijeron que, pero este era un tema de racismo, que a él, porque si era blanco, le pasaban el testeo de cannabis, y a esta atleta de los 100 metros no. Pero ese es un tema aparte, ¿no? Pero voy a este hecho de atletas olímpicos que sí consumían la planta, y era como, no la consumían para o estar mejor en la competencia o para ganarles. Ninguna de esas drogas como a Rusia se le encontró, sino que como que a medida de relajación. Yo creo que muchos de los deportistas usan eso, les calma el dolor muscular, los ayuda para su recuperación. Entonces yo digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el bendito problema si por ahí tienes este, estos beneficios, tienes evidencias y todo? Y me da mucha pena. Y yendo a un poco de la historia, me acuerdo que en Estados Unidos, en el gobierno de Ronald Reagan, que si no me equivoco fue él, el que hizo toda una campaña condenando el uso de cannabis. Hubieron detenciones de gente por eso, ¿no? Pero le dio una tan mala publicidad. Hacían comerciales de que accidentes de tránsito, de que mataban neuronas, que tus hijos iban a volver más estúpidos, esto y el otro. Y era como que los consumidores en ese entonces, que muchos eran artistas de jazz o gente que estaba metida hasta en la política, gente del medio de Hollywood, era como incluso doctores y científicos que hasta ese entonces sí podían estudiar la planta, decían como que no, no, es totalmente falso. Pero bueno, creo que al fin, cuando el poder Ah, político y lo económico está de por medio, es como, porque mira, antes se daba heroína, si no me equivoco, se daba heroína claro, antes se vendía chicles de cocaína en las farmacias, para que te des una idea, pues, ¿no? O sea, eh, de hecho tiene mucho que ver con la industria farmacéutica, los temas, ¿no? O sea, y no es como para ponerse conspiranoico. O sea, es como que el que lo niegue es como que, brother, es como que es evidente, maña. O sea, no es algo que hay que probarlo, ¿no? La información está. Ahora, que hablabas de Ronald Reagan, claro, Ronald Reagan fue uno de los que decidió que la penalización del cannabis en Estados Unidos fuera más, de la posición de drogas en general, fuera más contundente, que fue un tema que perjudicó a muchos afroamericanos. Richard Nixon en los 70, para que vean lo loco que es, él hizo una comisión que se llamó la Comisión Schaffer. ¿Por qué? Porque se estaba hablando el tema del cannabis, y entonces él ya, digamos, en los años 70, digamos, de los años 30 y tantos, que empezó, digamos, la penalización del cannabis, ¿no? El perseguir la planta. Hubo muchos médicos que desde ese entonces, comités de médicos, decían, brother, o sea, esto es medicina, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, los médicos en Estados Unidos decían, oye, al gobierno, paren de hacer esto, ¿no? O sea, porque perseguían médicos, científicos que trabajaban con la planta.
Entonces, digamos, o sea, la movida, digamos, pro cannabis, desde su prohibición, desde los años 30, nunca ha parado. Entonces, no paró hasta los años 70. En los años 70, que Richard Nixon tenía toda una política contra drogas fuerte, ¿no? Y que, bueno, había también todo un tema político fuerte en ese entonces, uno de sus grandes caballitos de batalla fue la lucha contra las drogas. Entonces, se puso en cuestionamiento el tema del cannabis porque había muchos médicos que decían, esto tiene que parar, tienen que dejar de prohibir el cannabis, ta, ta, ta. Lo que hizo Nixon fue hacer una comisión que se llamó la Comisión Schaffer, a los cuales les encargó que le hagan una investigación, un informe acerca de cuál es la situación del cannabis, si realmente era dañino o no, lo que se llamó el informe Schaffer. Le entregan, y es más, la Comisión Schaffer como que hace como un programa en vivo, es una transmisión en vivo por la televisión y habla acerca de los resultados, ¿no? En los cuales determina que el cannabis no es un daño, o sea, no debería prohibirse, en resumen, ¿no? Más bien es algo que beneficia, que hay muchos índices de que es una gran medicina, etc. A lo que Nixon no hizo caso, evidentemente, no hizo caso. Y se siguió reprimiendo el cannabis. Y bueno, y obviamente gracias a ese tipo de, o a este informe, en Estados Unidos, digamos, ha habido estados desde hace muchos años que han tenido muchas licencias con el tema del cannabis, que no estaba prohibido del todo. Por eso, digamos, hace, digamos, ya 10 años o un poco más, ya hay, por ejemplo, California es un estado que en cannabis está a años luz de Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, es gracias a eso, ¿no? Y sí, pues, ¿no? O sea, ese es un tema complicado, ¿no? O sea, porque, como te digo, es de vuelta a hablar de lo mismo, ¿no? Porque ya viendo deportistas, gente exitosa, etc., que yo digo, no es necesario ser exitoso. O sea, ¿cómo tú mides que una persona es responsable? ¿Por su éxito, por su dinero, por cuántos hijos tiene? O sea, ¿me entiendes? O sea, es como que ya entrar a algo muy subjetivo de algo que es absurdo, como te digo, ¿no? Eh, entonces, como que ya es algo tan a la mano, o sea, tú miras por donde quieras, prendes Netflix y el cannabis está tan normalizado que sí, como te digo, es como que da rabia de decir, puta madre, ¿por qué esas ideas que ya fueron refutadas, ¿no? Que fueron ideas fuertes, el prejuicio del cannabis es algo sumamente fuerte, ¿no? O sea, es muy difícil de quitar, pero claro, da cólera, porque tú dices, en otros países se pudo contra eso y acá no se puede, ¿no? Y obviamente es difícil, ¿no? O sea, hoy día me parece que salió en la noticia en Francia que Francia ha Exacto. prohibido la venta de cogollos de CBD y tú dices, claro, Francia es un del primer mundo y ta, 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 y ta, 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 y tú dices, bueno, sí, pues el tema no es tan fácil. O sea, si hay países que realmente están avanzados con el tema y a la par ves al costadito nomás que está Alemania y que está dispuesto ahora a regular la venta del cannabis, ¿no? Entonces, tú dices, ¿cómo es que dos países, o sea, hay dos países al mismo lugar que están al costado, que comparten muchas tradiciones, porque uno sí y el otro no? Entonces el tema va por otro lado. No es el tema científico, no es el tema de proteger la salud pública, va por otro lado el tema. ¿Me entiendes? O sea, es totalmente, porque si quieres proteger la salud pública, no lo dejas en manos de delincuentes. Es así de simple. Exacto. Es así Y, de y, simple. y algo que me resuena es el hecho de por ejemplo, yendo un poco a la historia en Woodstock del 69, Ujú, creo que ahí la gente empezó a entrar mucho en conciencia. Se habla mucho de lo que dejó Woodstock 69 en la vida de los jóvenes americanos, ¿no? Era una época próspera en Estados Unidos porque en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos sí participó, pero no fue bombardeada como casi toda Europa. ujú, ujú, Entonces ellos no tuvieron que reconstruir nada y se convirtieron en una potencia económica. O sea, ujú. estamos hablando, y esto justo lo estaba escuchando en un podcast de historia, del mayor caso de jóvenes que podían acceder a una educación universitaria. Y entonces gracias a eso, que los jóvenes pudieron acceder a esa educación superior de alto nivel en buenas universidades, pudieron como que abrir un poco más la mente a temas de filosofía, este,
de medicina. Entonces empezaron a, ponte a leer estos libros de los años 20, de los años 30, donde habían estudios ya antiguos sobre el LSD, sobre el cannabis, sobre los hongos y otras drogas que no eran nocivas, que ayudaban a la gente. Entonces, justo en esos años ocurre la guerra de Vietnam también. Y entonces la gente empieza a consumir y se empieza a dar cuenta que esa guerra era sumamente estúpida. O sea, creo que si nos ponemos a pensar, Estados Unidos, desde que pisó el pie, sabía que esa guerra ya la tenía perdida. Era sumamente muy tonta. Y era como que la gente se rebelaba. Y a raíz de eso me pongo a pensar en todas las prohibiciones que hizo el gobierno a Mohamed Ali nomás, Por sin ejemplo, sin claro. dejar el tema de lado. O sea, no quieres ir a la guerra, pa, te quitamos los campeonatos, te mandamos preso. Y algo alucinante que hizo él es como que, ok, voy a aceptar todo. Se fue a la cárcel, salió de la cárcel y recuperó sus dos títulos. Y también justo después de eso empezaron a pasar los acontecimientos de Chicago, este, por ejemplo, de que la revolución LGTB, y era un dato que yo no sabía, que la revolución y la lucha por sus derechos se ocasionó en un bar en Nueva York, si no me equivoco, por un caso de homofobia. Entonces es como que dijeron ya no más, igual con el movimiento feminista de esas épocas, se levantaron y yo me pongo a pensar, dentro de todo ese alboroto de revolución, de cosas que ayuden, estaba metida la cannabis, los hongos y otras drogas, ¿no? Porque sabían y esta gente era muy, muy consciente. Y siento que gracias a esas personas, nosotros como que podemos tener algo mucho más sólido. Y llegábamos al tema de por qué Alemania sí y Francia no, ¿no? O sea, yo realmente, mientras que hablabas, me ponía a pensar muy fuerte el poder económico de grandes empresas farmacéuticas o cualquier otra empresa. Por ejemplo, una de las cosas que me ponía a pensar, si uno hace una regularización e incluye el cultivo de cannabis, te imaginas que ya la gente ya no tendría que ir a comprarla en sí, que te sale mucho más cara, sino vas practicas lo que es la jardinería, siembras otras plantas, das más oxígeno. Entonces, de una u otra manera, siento que para la economía, si uno no sabe manejarlo de una buena manera, también como que maleficias a otras que están muy, muy arriba. Mira, es un tema loco, porque, por ejemplo, para hablar de Perú, que es algo que nos toca, con la regulación de ahora, nosotros podríamos ir a la farmacia a comprar cannabis, un cogollo, con la regulación de ahora. O sea, tú Wow. podrías ir a una bodega, Acá en Perú. acá en Perú, estoy hablando Perú, tú podrías ir a una bodega y comprarte cigarrillos de cáñamo a una bodega. Y no necesitas cambiar absolutamente nada del Código Penal. Entonces la pregunta es, ¿por qué no pasa? ¿No? Esa sería la pregunta, ¿no? Y esto no mucha gente lo sabe. O sea, tú lo puedes conversar con los mejores abogados que existen entendidos del derecho penal acerca de las drogas y te van a decir esto. O sea, José Ugaz, que es un ex procurador de la Nación, él la tiene clara y él lo había manifestado varias veces. Eh, la industria farmacéutica acá, que ya tiene, acá para poder vender cannabis, vender, solo lo puede hacer, esa licencia solo puede ser otorgada a un laboratorio. Y este laboratorio debe tener una inversión fuerte como requisito. Fuerte, que no está al acceso de cualquier persona. Ya hay laboratorios que tienen eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué todavía no venden? Claro. Entonces, por ejemplo, con la ley actual, no cambias nada del Código Penal, cualquiera podría cultivar sin ningún problema, sin ser detenido, porque no es, o sea, si tú no traficas, si tú no vendes cannabis, eh, no eres, o sea, no hay ningún delito. Ahora, el tema es este, o sea, si hay una licencia para que laboratorios vendan cannabis, para que sea legal la venta, si yo vendo cannabis, ¿soy legal o soy informal?
Ese es el tema. En este caso puede ser que sí, que sea ilegal porque, porque estamos hablando de medicina y bueno, etc. Pues, ¿no? Para eso supuestamente deberían tener, digamos, o sea, solo médicos, solo farmacias o laboratorios podrían vender por un tema de salud, porque ellos saben. Pero ese es un tema bien filudo, pues porque estás quitándole la oportunidad de trabajo a tantos microempresarios, tantos microemprendedores que acá existen. O sea, gente que sabe cultivar, gente que sabe hacer repostería. Acá hay una industria informal gigante, gigante. Entonces, ¿por qué la ley está hecha para aquellos que tienen una inversión de 10 millones de soles? ¿Me entiendes? Entonces, esas son las cosas que hay que conversar. Porque al final, que el tema vaya porque, ay, me dejen fumar o me dejen cultivar, no, o sea, el tema ya, o sea, ya estamos hablando de leyes que están beneficiando a algunos, ¿no? ¿Por qué no se puede vender el cáñamo, por ejemplo? Como te digo, o sea, ¿por qué la gente no vende cigarrillo de CBD en un kiosco? El CBD, el cáñamo, está, ya está, es una planta de sin libre control, sin control, perdón. No tiene control, o sea, que el Estado no lo controla. O sea, hay un término, se me dio el término ahorita. Es decir, que si tú vendes cáñamo, al Estado no le importa. Si tú vendes solo CBD, al Estado no le importa. Y eso según ley pasa. Pero ¿qué pasa? Cuando la ley se promulga una ley, tiene que salir un reglamento. Y en este caso, el MINAGRI, el Ministerio de Agricultura, solo tiene que decir, gente, por si acaso, el CBD no hay control sobre eso. Así que normal. Nada más, solo tiene que hacer eso. Desde el 2017. No, perdón, sí, desde el 2017. En verdad, desde el febrero del 2019. Porque ahí se promulgó totalmente la ley. Bueno, salió el reglamento y no lo ha hecho el MINAGRI. ¿Por qué no lo hace? ¿Me entiendes? Entonces, si tú te pones a vender CBD, no estás cometiendo un delito bajo las leyes peruanas, pero los policías, los fiscales, los jueces, los representantes del Ministerio Público no tienen idea de eso, no lo manejan bien porque no están capacitados, porque el prejuicio es tan grande, tan fuerte, y el desconocimiento, la ignorancia del cannabis es tan grande que ellos no tienen idea que es CBD, que es THC. O sea, ellos te van a poner en una maquinita y decir cannabis sativa, ok, ya, es marihuana, fumón. Y ahí se van a quedar, ¿me entiendes? O sea, no van a ir más allá. Y eso pasó, o sea, el año pasado, en principios del año pasado, no sé si te enteraste que había una tienda que se llamaba Highway Store en Miraflores. Y ellos vendían vendían mucha parafernalia, pero sobre todo vendían cogollos de CBD, flores de CBD. Se mandaron. El brother lo metieron a la cárcel, una preventiva, como 2 meses. Lo pudieron sacar y bueno, sigue todavía en curso una denuncia penal por Wow. narcotráfico, porque no conocen el tema, ¿me entiendes? O sea, por eso es tan delicado el tema. O sea, es como, ¿cómo es que no se habla? ¿Cómo es que nadie sabe? ¿Cómo es que promulgan leyes y no tienen idea de qué están diciendo el del reglamento? O sea, ahora estamos con el tema del cultivo asociativo, que ya la ley existe, ¿me entiendes? Entonces, si tú con tu amigo, no sé con quién vives, pero tú en tu casa tienes 5 plantas y viene la policía y los encuentra y hace todo un procedimiento arbitrario y simplemente entra y no hay ni un fiscal y no hay nadie y le saca las plantas, ustedes quizás no vayan a la cárcel, pero lo van a meter 5, 10, hasta 15 días en la comisaría torturándolos, pidiendo dinero, queriendo sembrar, abusando de sus derechos, cuando hay una ley que ya permite el cultivo asociativo y que debería haber un reglamento para ver cómo van a ser esas licencias del cultivo asociativo. No estamos hablando del cultivo para ti, del cultivo asociativo, pero el reglamento tuvo que haber salido en septiembre y no ha salido. Entonces es por un trámite burocrático. Si tú plantas, eres un delincuente, solo porque no hiciste un trámite burocrático, porque ya tienes un derecho. Entonces esto te lo puede explicar cualquier abogado, pero al final nadie lo habla. Y, y es un tema delicado, pues, ¿no? Al final, como te digo, porque no es, o sea, como que no es una cosa de solo debatir, ay, que si está bien o que te parece, no es un tema ético, moral, qué sé yo, ¿no? O sea, las leyes están, ¿me entiendes? Las leyes ya están.
La Oh. gente no tiene idea, sigue con su prejuicio, pero las leyes están, o sea, tenemos mejores leyes que Suiza, ¿me entiendes? O sea, una muy buena ley, o sea, ni cagando para el imaginario peruano, ¿no? Pero por eso es más preocupante quizás, ¿no? ¿Me entiendes? Totalmente. Tú me cuentas esto y yo pienso que realmente acá sí está muy bien regulado, o vamos en un buen camino. Vamos en un buen Sí, camino para que las cosas se o sea, den. deberíamos ir en un buen camino. O sea, yo creo que hay cosas positivas, sí, porque tenemos leyes. Lo que sí es como que preocupante es que demore tanto, Eh, ¿no? El eh, ministro Hernando Ceballos, el ministro de Salud actual, él en el 2016, él estaba a favor de la despenalización del cannabis. Él quería hablar hasta incluso de clubes canábicos, él es pro cannabis. Y si hubo un avance con el tema del cannabis ha sido gracias a Hernando Ceballos, ¿no? Eh, pero claro, ya hay un punto en que tú dices, ¿por qué no avanza, no? O sea, y de hecho preocupa porque o sea, ya son instituciones del Estado que tienen que hacer un trabajo y no lo hacen. Entonces, claro, ¿cómo cambias eso? O sea, tienes que meterte, mandar cartas, a lo mucho enjuiciar al Estado porque ellos tienen, o sea, ellos no están cumpliendo su chamba, no están reglamentando nada, no están haciendo reglas, o sea, ¿me entiendes? Entonces, por ley ellos la están cagando pendejamente porque no es cualquier cosa el cannabis, es una medicina. Entonces, por ley ellos están cagando, o sea, ¿quién está atentando contra la salud pública? ¿El weón que vende cannabis o que vende un brownie o el Estado que no está regulando la información y el acceso adecuado para las personas? Ya viene una ley. claro. ¿Me entiendes? O sea, es como que te llegas a ese punto y dices, puta madre, porque, o sea, ya, o sea, por ejemplo, por eso cuando a veces hablo de cannabis con gente es como que hay cosas que yo ya no quiero repetir o quiero hablar. El tema ya está en otro lado. Pero siempre es bueno hablarlo porque cuando lo conversas, de hecho, llegas a entender más cosas y también las otras personas que dicen, bueno, claro, o sea, tienes razón quizás, ¿no? O sea, no, es una cosa un poco más, Más loca. o sea, uno piensa más loca, más, digamos, más complicada, más profunda, de un mayor análisis, mayor información, ¿no? No, no es tan simple el tema, ¿no? Claro, y yo creo que ahí te das cuenta de que la información en el Perú no es para todos, ¿no? O sea, yo siento que, y el acceso de llegada, ¿no? Y aparte, creo que el gobierno, de una u otra manera, sabe que al dar a la luz todas estas leyes, todas estas reglas, va a haber como, de una u otra manera, la gente que consuma cannabis. Hay una cosa escuché de que en México, cuando se estaba regularizando el cannabis en México, hubo mucho problema porque estaban haciendo una regularización que no beneficiaba a los consumidores, por así decirlo, recreativos, sino que seguían penalizando ese tipo de gente. Pero estamos hablando de la misma cannabis que quiere regularizar para otros temas mucho más complicados. Yo no digo que los otros temas se toquen, los otros temas ni se deben tocar, deben estar ya. Pero ¿por qué no tratas de la misma manera a alguien que lo hace recreativamente? Si no está haciendo daño a nadie. Y es como Claro, claro. en un contexto de que, así como hay gente que, por ejemplo, si nosotros ahorita mismo salimos y nos ponemos a tomar unas chelas y nos ve un serenazgo, no va a ser lo mismo a que nos ve metiéndonos un porro. O sea, el castigo no va a ser igual. No, Lo para máximo nada. que, chicos, súbanse la mascarilla y boten esa cerveza, no se pueden tomar. Pero si te ven te ven con un güiro, con un teba, te van a hacer un chongazo del que ni te Un chongo, imaginas. claro, sí, El- ¿no? Y por el- eso te el- digo que el prejuicio es fuerte, ¿no? Y también el tema de dividir de medicinal y recreativo también es como, o sea, yo sé que es lo que se hace en los países, ¿no? Dividir, pero, o sea, es más que nada una estrategia política, nada más. Es una estrategia política dividirlo entre recreativo y medicinal, porque si tú te levantas a las 8, tienes un día de mierda, chambeas, chambeas, chambeas hasta las 7, no sé, 8, 9, ya a tu casa, estás cansado y quieres relajarte, así como podrías tomarte un vino, te puedes fumar un porro, y ni siquiera puede ser un porro de THC, quizás es solo de CBD, ¿no? Así como te tomas un mate de coca, qué sé yo. Ujú.
Entonces, si tú te fumas un porro después de haber chambeado todo el día para relajarte, es porque es recreativo, ¿me entiendes? O, como que, o si te estás fumando un porro con tus amigos y cagándote de risa, ¿es solo recreativo o es medicinal también? ¿Me entiendes? O sea, si yo uso el porro para tocar guitarra, estoy deprimido y quiero tocar guitarra y quiero tener un momento particular, especial, y fumo, ¿es recreativo o es medicinal? O sea, y etiquetarlo en una o en la otra es como que, Exacto. ¿acaso la gente dice chocolate recreativo y chocolate medicinal? ¿Me entiendes? Como que, ¿me entiendes? Es chocolate. Como Ya está. cúrcuma recreativa, cúrcuma medicinal, ¿me entiendes? O sea, nadie habla así, ¿me entiendes? O sea, decir marihuana o cannabis medicinal es como decir manzanilla medicinal, ¿me entiendes? O sea, es como que, ya, como te digo, es una estrategia política, entonces se tiene que jugar con esos juegos y esos términos, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que la gente recibe una información, o sea, es como que parametran tu información, la información que recibes y no la cuestionas, ¿no? Y es muy común a la gente hablar de cannabis medicinal, cannabis medicinal, cannabis medicinal, cannabis medicinal, usuarios medicinales, y ese es un gran error, ¿no? Uy, ya me tengo que ir. Ese es un gran error porque finalmente lo que haces es eso, discriminas. Entonces, si yo uso cannabis, mm, y no soy un paciente y no soy enfermo y no me lo receta un médico, soy un recreativo y quizás soy un fumón. ¿Me entiendes? Exacto, Esa es exacto. una cagada, esa es una gran cagada. Totalmente te doy la razón. Diego, hay muchas cosas más de las que quisiera tocar. Hemos estado entrando, yo creo Vale. que para profundizar, pero tienes una videollamada ahora. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. A ti, mi bro, Juan, gracias. Estoy ansioso por la parte 2. Quisiera preguntar un poco más sobre la música, sobre Porro que Ladra, Vale, tu proyecto. Así que estás invitado, mi hermano. Muchas gracias por vale, estar en el coordinamos podcast. y yo encantado. Me ha caído súper bien. Buenazo. Gracias. Vale, mi bro, cuídate, que tengas buen Cuídate. día. Hasta luego. Chao, chao. Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?